Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Bienvenidos a Palabra de Honor, programa de política, economía y temas de actualidad. Canal C, martes 23 horas y repeticiones en la semana. Hoy vamos a empezar hablando de economía con el ingeniero Marcelo Olmedo. Bienvenido, Marcelo, gracias por aceptar la invitación. Marcelo es el presidente de la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba. Y vamos a hablar entonces de ese tema. La primera pregunta, Marcelo. Si una empresa argentina produce y vende en el país, genera plusvalía e incrementa el PBI. Pero si una empresa argentina produce en el país pero vende en el exterior, además genera ingresos de divisas. Me gustaría que expliques un poco eso para empezar luego la conversación. Bueno, la verdad que muy clara la pregunta, Eduardo, y esto tiene que ver con lo que hoy está muy en boga y ha salido en los periódicos en las últimas semanas. Marcelo, perdón, el día domingo la página 4 de La Voz del Interior te la ha concedido entera a vos, Marcelo. Bueno, es que es un tema que claramente los economistas yo creo que coinciden que el grave problema de la Argentina son las exportaciones. Por ahí, por supuesto que el déficit fiscal, alguna gente se asusta del aumento de las exportaciones. El real problema es las exportaciones. La Argentina hace muchos años que no exporta y esto es lo que recurrentemente ha generado crisis externas. ¿Cuáles han sido las grandes crisis de las últimas décadas? Probablemente por endeudamiento externo, porque no teníamos los suficientes dólares para nosotros tomar nuestros propios recursos, y después en la última década, cuando la potencial crisis externa empezaba a florecer, pusimos cepo cambiario, pusimos un montón de impuestos para que la gente ni siquiera pudiera viajar al exterior, y esto es porque hace muchos años que la Argentina no pone en el lugar que se debe las exportaciones, que en el fondo es lo que le genera riqueza y desarrollo económico a las economías del mundo. Cuando uno analiza la relación entre exportaciones y Producto Bruto Per Cápita, es una clara diferenciación de los países que tienen mejor desarrollo económico, mejor riqueza de sus habitantes en directa proporción a sus exportaciones. Entonces este es el tema que creo que hoy tenemos que de una vez por todas enfrentarlo. Marcelo, vos sos presidente además de una empresa que exporta y además que tiene una creatividad extraordinaria. Me gustaría que expliques qué exporta Córdoba de productos no tradicionales, porque tu empresa, vos no exportás ni trigo ni exportás carne, vos exportás productos elaborados en Córdoba. Bueno, el componente industrial de Córdoba es muy variado, por supuesto que está desde lo industrial fuertemente la industria automotriz, que es lo que probablemente la gente más conozca, pero hay una gran cantidad de sectores de la economía cordobesa industriales que exportan. En nuestro caso, tecnología médica, pero en Córdoba se exportan productos químicos, productos minerales, productos hidráulicos, productos de electrónica, helados. Entonces, claramente, ¿cuál es el desafío? Que hay que por lo menos duplicar las exportaciones de Córdoba, no solo de lo industrial, también de las manufacturas de origen agropecuario, porque son un componente muy fuerte de Córdoba. Casi la mitad de las exportaciones son manufacturas de origen agropecuaria, la soja, la harina, el aceite, el maní, que para Córdoba es una industria que da un montón de empleo en todo el sudeste. Hay una gran noticia en Córdoba en los últimos 2 años, que es el crecimiento de lo que le llaman las specialties, las legumbres, los porotos, los garbanzos, que claramente son los sectores de la economía de Córdoba que son más competitivos y probablemente más van a crecer en el próximo. ¿Allí se exporta con valor agregado? Sí, porque hay procesos industriales que se le van agregando y no es un producto primario, sino es un producto con procesos. Que sería mucho mejor que siguiéramos incrementando procesos, por supuesto, pero yo creo que es muy buena la tendencia y tenemos que apoyar para que esto siga creciendo. ¿Qué necesita un exportador del gobierno para poder exportar? Que hoy no lo tenga. La verdad sería realmente no correcto criticar, porque
nosotros estamos convencidos de que el camino, el rumbo que ha marcado el gobierno es muy positivo, que tiene que ver con desmontar todo el componente tributario que afectaba a la producción, y en este sentido el pacto fiscal que se ha firmado recientemente lo vemos con mucho beneplácito de que esto va a mejorar muchísimo, la parte tributaria. La segunda gran lucha tiene que ver con lo logístico, el costo hay, en todos los medios ha salido, un container de Córdoba a Buenos Aires cuesta más caro que el de Buenos Aires a China. Entonces, algunos industriales nuestros que quieren ir a competir a Uruguay compiten en desventaja con los chinos porque el barco les sale más barato que el camión de Córdoba a Montevideo. Esto es central si queremos volver a reconstruir. Y el tercer punto tiene que ver con los componentes laborales no salariales. Argentina puede tener el mismo nivel salarial porque Argentina es un país de clase media y no tiene que renunciar a los costos salariales. Sí a todo lo que está alrededor no salarial, como por ejemplo estas cosas que han venido ocurriendo, que vemos también con agrado de eliminación de los sobrecostos de riesgo de trabajo y todo lo que ahora se está discutiendo en la reforma laboral, que tiene que ser la manera para lograr competitividad. La tendencia es muy buena, lo que pasa es que los plazos no se van a lograr resultados de un día para otro. La reforma fiscal, si uno la ve en perspectiva, tarda 4 años en desmontar una gran parte de los tributos que hacen que no sea competitivo. Marcelo, yo te he traído para hablar de economía, no de política, pero hay un tema que es el tema logístico que está de los dos lados, ¿cierto? El tema logístico está vinculado con el transporte de camiones, porque la Argentina ya no tiene transporte ferroviario. De manera tal que toda la movida que hay en este momento con esta pseudo mafia sindical que maneja el flete de camiones perjudica directamente a los ciudadanos argentinos. Seguro, porque todos los costos, y sobre todo al ciudadano del interior, porque el ciudadano que está en la capital y en el Gran Buenos Aires, el costo logístico es chiquito. El problema somos todo el resto del país, donde la incidencia del costo logístico es mucho mayor. Y ahí, por supuesto, hay que hacer un montón de cosas. También hay que decir que en el tema de puertos, donde había también un componente así de cierta mafia sindical, se ha avanzado enormemente, con lo cual yo creo que son señales muy positivas. Probablemente los argentinos nos vamos a tener que acostumbrar que un país que viene de una implosión necesita más que algunos pocos años para cambiar, ¿no? ¿Vos no crees, Marcelo, que los factores de poder, los empresarios, la gente pensante, no tendría que explicar un poco más esto a la sociedad, que la sociedad ha creído que el sindicalismo era otra cosa? Bueno, yo creo que hoy está bastante de manifiesto. Comparto que todo el esfuerzo que uno haga en comunicar será valioso, pero me da la impresión que hoy la sociedad ha avanzado enormemente en clarificar y separar aquellos procesos que son absolutamente legítimos de defensa de los trabajadores a través de un sindicato, de todas estas prácticas que tienen que ver con generar emporios alrededor de los sindicatos y que me parece que a los trabajadores en nada han ayudado, ¿no? Bueno, háblame ahora de estos camiones dobles que parecen que serían una interesante solución. Absolutamente, desde la Cámara hemos propulsado y hemos adherido para que la provincia adhiera a este decreto nacional que impulsa los bitrenes. Explica lo que es. Bueno, en general son aumentar la capacidad de transporte para que el costo unitario de cada kilo o metro cúbico que se transporte se reduce sustancialmente. Entonces esto es muy importante porque necesitamos algo que lo reglamente, preparar algunas infraestructuras que hacen falta porque son de distintos volúmenes, pero claramente es muy positivo, ¿no? Sería un camión doble que tiene un tractor y tiene dos vagones, efectivamente. Llamémosle así. Eso es bitren, efectivamente. Ahora, ¿eso no es medio peligroso para pasarlo en la autopista? Bueno, por supuesto que hay que saber por dónde anda y en qué condiciones, e incluso algunas áreas de logística requieren infraestructura específica para atender esos camiones, pero creo que es el camino. Y los trenes, perdón, que te interrumpe, Eduardo, también creo que se está trabajando activamente para recomponer el transporte ferroviario, que sin ninguna duda para todos nuestros componentes primarios y manufacturas de origen agropecuaria
claramente le cambia la ecuación, ¿no? Estos bitrenes, Marcelo, ¿hay experiencia en Europa o en Estados Unidos? Sí, hay en un montón de países hay experiencias que funcionan muy adecuadamente, con lo cual creo que esto es nada más que actualizarse y legislar para los procesos como deben ser productivos y competitivos. Bueno, ahora hablemos de la Cámara en los 2 minutos que nos quedan o 3. Primero, me interesa muchísimo que expliques quién creó la Cámara. Bueno, fue un conjunto de empresarios, pero hace más de 50 años que la crearon. ¿Pero quiénes fueron los visionarios? Bueno, los visionarios, la verdad que los nombres, me los preguntás, Eduardo, no los tengo... Y quiero que digas Astori. Astori, y quiero que digas Pagani. Bueno, todo ese conjunto de empresarios, pero también había Bertolina, eran todo este conjunto de industriales cordobeses que claramente le dieron este salto a Córdoba y que crearon un montón de instituciones, la Cámara, la Fundación Mediterránea. Yo creo que han sido personas que le aportaron muchísimo a Córdoba. Bueno, ¿y para qué sirve la Cámara a las pymes? Una pequeña pyme que puede tener la creatividad que ustedes tuvieron en su comienzo. Vos no quieres que hable de tu empresa, no voy a hablar, pero estas pequeñas empresas que encontraron un nicho nuevo crecieron como crecieron ustedes. ¿La Cámara en qué los ayuda? Bueno, yo te diría que en la Cámara nos aglutinamos las empresas pequeñas, pero también las grandes, porque son cerca de 400 empresas que hoy son socias de la Cámara, están desde las más grandes de Córdoba hasta pequeñas y medianas. ¿El concepto cuál es? Creemos que la inserción de la economía en el mundo es una oportunidad y no una amenaza. A ver, ¿por qué? ¿Cómo te identificarías o cómo te gustaría asociarte con pares que piensen como vos? Esto es una definición de la pyme. Entonces, si la pyme cree que su futuro tiene que ver con insertarse en el mundo, en la Cámara tiene soporte, asesoramiento, pares, que pensamos todo lo mismo, que creemos que el mundo es una gran oportunidad y que ahí está el desarrollo para nuestras empresas y para la provincia, digamos. ¿Vos crees que la exportación de las pymes en el corto plazo puede tener un incremento muy interesante? Estoy convencido que Córdoba en un plazo no muy largo, entre 5 y 10 años, tiene que duplicar las exportaciones porque es un motor del país y Argentina tiene que duplicar las exportaciones para ser sustentable en sus proyectos y en la calidad de vida que los argentinos queremos, porque en el fondo, como recién hablamos, el argentino quiere seguir viajando al exterior, quiere hacer turismo, necesita un montón de insumos de tecnología, de medicina, y esto hace falta que el país, como contrapartida de eso, tenga una fuerte capacidad exportadora, que yo creo que la tiene si nos ocupamos de que esto sea una prioridad para el país, ¿no? Un pantallazo de la economía general, ¿cómo la vislumbras vos? Ya para cerrar la entrevista, Marcelo. De verdad que yo creo que hay muy buenos indicadores, que creo que son muy favorables, mucho más favorables los indicadores que la percepción, pues ustedes los comunicadores podrán entenderlos por qué. Yo veo que este año va a ser el segundo año que vamos a crecer consecutivamente. La inflación no está en los números que queremos, pero venimos en una tendencia estrictamente opuesta a lo que veníamos 5 años atrás. Y me parece que las cosas se van resolviendo en un montón de áreas, probablemente no a la velocidad que nos gustaría, pero creo que este es el nuevo ejercicio de los argentinos. Vamos a tener que aprender que las cosas se resuelven a mediano plazo y no de un día para el otro, ¿no? Bueno, Marcelo, te agradezco mucho tu generosidad de haber venido y la próxima vez vamos a hablar de Promedón y vamos a hablar de la creatividad, que es otro de los temas que me apasiona. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700.
en hablar de todos los hechos, pero no vinculamos los hechos con las causas. Y entonces los hechos quedan fuera de contexto. Voy a poner 4 ejemplos para ilustrar esta idea que me preocupa fundamentalmente. El primero es lo que ha pasado con los extranjeros bolivianos y otros sudamericanos, que hay una idea de cobrarles los servicios de salud y de cobrarles la educación. Ustedes agarren 10 personas cualesquiera que caminen por la calle y pregúntenle, ¿usted está a favor o en contra de cobrarle salud y educación a nuestros hermanos bolivianos, colombianos, paraguayos? 8 le van a decir, yo estoy a favor de hacerlo, de no cobrarles. Quiero que participen igual que los argentinos. Usted hágale la pregunta vinculándolo con la causa. Señores, a la luz de que en la Argentina hay un terrible déficit y la salud y la educación no logran los resultados que se necesitan, usted acepta que se le aumenten sus impuestos para pagarle la educación y la salud a nuestros hermanos extranjeros, y van a ver que 8 de 10 van a decir que no, porque entonces se ha vinculado con una causa que explica cuál es el problema. Vamos al tema de Macri y su presentación en la apertura el otro día del Congreso. Mucha gente dice, Macri no puede ya después de 2 años hablar de la herencia recibida, que en realidad ha hablado muy poco. Yo creo que una cosa es la herencia recibida, que es un concepto de deslindar responsabilidades en terceros, y otra cosa diferente, es vincularlo con la causa. Si nosotros decimos la situación argentina es una situación de tremendo déficit vinculado porque se gasta más de lo que se gana, entonces ya no se está deslindando responsabilidades en un gobierno anterior que ya no está, sino que se está señalando una causa que si no se la cambia y no se la trabaja, el efecto va a seguir siendo el mismo. Macri tiene 2 alternativas: reducir el déficit en forma violenta, como quieren algunos ortodoxos, y en ese caso generaría un problema social enorme, o reducir el déficit en forma gradual, que es lo que ha dicho que va a hacer. Ahora, ese gradualismo tiene que tener una velocidad que no sea menor a el costo que genera, porque el déficit lo paga la deuda y la deuda genera intereses, de manera tal que si la reducción que se hace en forma gradual es menor que el costo que genera los intereses que se pagan, este tema no tiene solución. Por otro lado, Macri va a tener que tener presente también otro tema, que es el siguiente. Nosotros tenemos expectativas que tienen tiempo de duración. Las expectativas, ustedes saben que la economía no funciona por las realidades, que es lo que es, sino por las expectativas, que es lo que la gente cree que es. Entonces, esas expectativas que tiene Macri le permiten a Macri poder trasladar hacia el futuro problemas que hoy no soluciona. El día que esas expectativas empiecen a terminarse, la cosa va a ser diferente. Hay que tener presente eso. Pero también hay que tener presente otra cosa, que es el costo de las provincias. Y acá viene otra vinculación del hecho con la causa. Macri deriva dineros a las provincias. La administración de casi todas las provincias, y no me refiero a la provincia de Buenos Aires, pero sí a la nuestra, no tiene la prolijidad que ha adquirido el gobierno nacional. Fíjense ustedes que el actual gobierno de esta provincia, que está hace 5 periodos, ya lo hemos hablado muchas veces, en una suerte de cambio de
un individuo del binomio al otro, se basa para volver a presentarse en las próximas elecciones en la obra pública que está haciendo. El gobierno actual ha inundado la provincia de obra pública. Esa obra pública, en mi modesta opinión, y no estoy haciendo crítica, sino que estoy haciendo análisis, que es muy distinto. Esa obra pública en poco es mérito del actual gobierno provincial. ¿Saben por qué? Porque los recursos vienen de la nación o los recursos vienen de créditos que consigue la provincia, porque la nación ha conseguido que los de afuera inviertan en la Argentina, cosa que antes no invertía. Entonces, ¿cuál es la gestión que puede hacer el gobierno provincial? Únicamente es el manejo de la obra pública en lo que se refiere, primero, a la elección del proyecto. ¿Qué obra voy a hacer y qué obra no voy a hacer? En ese tema no ha tenido grandes aciertos. Me refiero al cambio de la traza del Camino del Cuadrado o a la elección de un hotel 4 estrellas en Miramar, cuando el mercado de Miramar es 2 y 3 estrellas. Y también a las licitaciones, que no han tenido grandes éxitos a la luz de las denuncias que vienen haciendo 3 legisladores serios permanentemente, y además los controles. Porque fíjense ustedes, yo no estoy diciendo que las denuncias sean o no sean ciertas. Lo que estoy diciendo es que cuando un gobernante que maneja fortunas en obra pública se le hacen denuncias de este tipo, denuncias de que hay derivación de fondos y denuncias de que los fondos no están administrados honestamente, ese gobernador ese gestor tiene obligación de analizar esas denuncias, porque no porque desconfíe o no, sino porque el control es la última función del proceso de la administración. De manera tal que está obligado a controlar, y si no controla, no está administrando correctamente. Entonces, yo me pregunto, ¿qué seguridad nos da a nosotros, habitantes de Córdoba, este gobernador que va a duplicar sus inversiones en obra pública? Porque es la bandera que tiene para tratar de ganar las próximas elecciones, cuando ante denuncias reiteradas y severas no controla. Y por último, ya tengo que cerrar, me están haciendo señas, otra situación que no relaciona la causa con el efecto. A Cristina Fernández de Kirchner la elevan ahora a juicio oral y público como jefa de una asociación ilícita. ¿Saben ustedes lo que es una asociación ilícita? Asociación ilícita es una banda de delincuentes que se dedican a robar. Eso es lo que ha sido esta presidenta 2 veces elegida y una vez antes su marido y hoy senadora nacional. Si nosotros no asociamos causa-efecto, vuelvo al tema inicial, si nosotros no asociamos la posibilidad que ha tenido esta señora y su marido de hacer esto durante 12 años, con una justicia que miró para otro lado y con una opinión pública que enmudeció, entonces nosotros no tenemos la posibilidad de impedir que vuelva a ocurrir. Es fundamental la asociación de causa con efecto. La justicia argentina, me estoy refiriendo por cierto a los jueces federales, es absolutamente corresponsable de lo que ocurrió con esta jefa de banda de ladrones que se robó el país. Pero también es corresponsable, como lo digo siempre, somos corresponsables nosotros en nuestra calidad, bien digo, de opinión pública, que no hemos utilizado todos los medios a nuestro alcance para denunciar estas cosas. ¿Por qué digo esto? Hoy he leído La Voz del Interior que habría conversaciones entre sectores del delazotismo con el kirchnerismo. El kirchnerismo es una banda de ladrones. Entonces, todo sector político
que tenga conversaciones con una banda de ladrones en lo que a mí respecta, no va a tener ninguna posibilidad de que la opinión pública en general y los votantes en particular los apoyen. Y como yo no digo esto por denuncia, porque yo no hago denuncias, sino por análisis, como hago cada vez que hablo de estos temas, ofrezco esta mesa a quien quiera venir del gobierno a retrucarme, a refutarme, a explicarme estas cosas que yo estoy diciendo, si ellos consideran que yo no tengo razón y que estoy equivocado. Queridos amigos, es palabra de honor. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033.